Sean bienvenidos a Saber Sanar, un espacio de curación, transformación y desarrollo personal. Mi nombre es Cristian Ortiz y comenzamos. La mayoría de las personas hemos pasado por procesos en los cuales creemos que somos impotentes o que no podemos controlar lo que está sucediendo. Si bien existen factores que podríamos llamar aleatorios o que no podemos controlar, mayoritariamente somos los dueños y las dueñas de nuestras vidas. En algún momento hemos cedido el poder a otras personas, situaciones, circunstancias, religiones, cultura, etc., etc. Pero en algún momento nos tenemos que reapropiar de nuestro espacio, de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Como no podemos modificar todo desde un lugar de desconexión, primero tenemos que conectarnos conscientemente con nuestro flujo de pensamientos, tanto conscientes como inconscientes. Que existen algunos enfoques terapéuticos que hablan de estas fuerzas que habitan a nivel consciente en nuestro pensamiento y también a nivel inconsciente. Sin embargo, no es únicamente algo como partir las aguas entre lo de arriba y lo de abajo, lo que se ve a simple vista o lo que no podemos ver a simple vista. Es algo mucho más complejo. Es entender primero que gran parte de las construcciones, incluso conscientes que tenemos, no nos pertenecen. Es decir, hemos absorbido, heredado o actuamos y pensamos, evidentemente, en función de las creencias de otros y de otras. Somos en un 100% responsables de nuestras experiencias y cada uno de nuestros pensamientos está creando continuamente nuestro futuro. Esto es una frase que tenemos que entender para empezar a tratar este tema. Viéndolo desde este punto de vista, te puedes poner a pensar y a detectar cuáles son los pensamientos que están creando actualmente tu presente y probablemente afectarán eso que llamamos futuro. ¿Estás consciente de qué flujo de pensamientos, de qué matices, de qué colores, de qué sensaciones estás llenando tu mente? ¿Cómo se transfieren estos pensamientos a tu cuerpo a través del puente emocional? Porque tenemos que entender algo. El pensamiento no es un objeto, es un proceso. Entonces, este proceso que surge a través de la cognición tiene siempre algún tipo de intención. Son mínimos los pensamientos neutros. Mayoritariamente los pensamientos tienen una polaridad negativa o una positiva. Esta polaridad hace que nuestro organismo tenga reacciones bioquímicas. Estas reacciones bioquímicas son llamadas emociones, porque las emociones no son pensamientos. Las emociones son reacciones bioquímicas que tiene el organismo. En la mayoría de los enfoques psicológicos se maneja que tenemos básicamente 6 emociones. Sin embargo, de estas 6 emociones primarias surgen un conjunto de emociones secundarias o complejas que, la verdad, son un montón. Y hay tanto unas muy positivas como unas muy negativas. Las emociones, ¿sí?, surgen de los pensamientos y las emociones van y viven en el cuerpo. Entonces, tanto a nivel bioquímico, ¿sí?, como a nivel corporal, como a nivel mental, nosotros somos responsables de nuestro estado. Tu pensamiento negativo genera reacciones bioquímicas negativas que generan resultados negativos en tu organismo. Suena simple, evidente,
¿sí? Y hasta casi un cliché. Pero es que es así. Tus pensamientos positivos generan reacciones bioquímicas positivas y por lo tanto también estados positivos corporales. Estas reactividades o estas formas en que los puentes mentales, emocionales y corporales están unidas, las podríamos llamar el ser multidimensional. Evidentemente es únicamente una parte del ser multidimensional. La conciencia que nos habita, eso que llamamos el ser, ¿sí?, está destinado en todos y todas para tener un proceso evolutivo de crecimiento. Todo lo que está en la naturaleza busca naturalmente la evolución y la supervivencia, y nosotros no somos la excepción. Entonces, ¿por qué nosotros, tan conscientes que somos, tan racionales que somos, de pronto estamos eligiendo no evolucionar, lastimarnos, destruirnos, culparnos o incluso enfermarnos? Desde el punto de vista profundo, o desde la psicología profunda, incluso los procesos que llamaríamos deteriorantes, destructivos, entrópicos o como le quieras llamar, son evolutivos, porque también a través del dolor se aprende. Las reacciones de dolor y sufrimiento también tienen un mensaje profundo para ti. No son únicamente para que te victimices, me victimice o vivamos anclados a este dolor. Sin embargo, existen varias sendas de transformación y no todas tienen que ser basadas en el dolor. Es esta idea cultural de que si no duele, no sirve. Y realmente esto no es así. En algún momento nos podemos hacer dueños, nos podemos hacer dueñas de la elección libre y consciente de cómo evolucionar. Y espero que si tú eliges evolucionar, sea mayoritariamente a través del amor y la conciencia, y no de la destrucción, el miedo y el dolor. Los portales que llevan a la sabiduría y al conocimiento están siempre abiertos. La vida es realmente muy simple. Nosotros recibimos lo que damos. Así de simple. Y es tanto con nosotros mismos como con los otros, las otras y el entorno todo. Es un tipo de feedback o retroalimentación que es muy sencilla. La vida siempre se está espejeando. Entonces, aquí es donde tendremos que hablar de este portal que nos va a llevar a la sabiduría interior. Si siempre está abierto este portal para nosotros, ¿por qué no lo pasamos? ¿Por qué nos frenamos a las puertas de la sabiduría? ¿Por qué no transitamos hasta un conocimiento de nosotros mismos, de nosotras mismas, a partir del amor y la conciencia? La respuesta es muy simple. El miedo. El miedo es una emoción, ¿sí?, y también un sistema de pensamientos más o menos naturales, y digo más o menos naturales porque hay muy pocos miedos naturales, y hay muchos miedos inventados. El miedo a nivel biológico es una reacción que los seres vivos tienen para poder salvaguardar su integridad y nos avisa cuando nos tenemos que defender de algo o de alguien. Sin embargo, este miedo que nos paraliza y que muchas veces no nos permite evolucionar, tiene que ver más con los miedos inventados o los miedos irreales, estos miedos que podríamos llamar aprendidos. Son herencias, muchas veces de nuestros padres, de nuestro entorno familiar, de nuestros sistemas sociales, de nuestras religiones, de cultura, de muchas cosas. Entonces, tenemos que entender que lo primero que tenemos que aprender a aceptar es que estamos llenos de miedos que son irracionales y que mayoritariamente no nos pertenecen. Entonces, si es algo que no nos pertenecen, tenemos que identificar cómo devolverlos. Para curar algo, primero hay que entender ese algo. Curar algo, liberar algo, trascender algo, requiere entendimiento. No sé exactamente si a todos o a todas nos han pasado más o menos las mismas cosas, pero sí sé
que casi a todos y a todas nos han pasado un conjunto de cosas que podríamos llamar los miedos generales, ¿sí? O estos miedos colectivos que han sido transmitidos de generación en generación. Tu pensamiento es un hermoso instrumento de transformación que podríamos llamar incluso mágica. Mágica, una palabra que puede sonar un tanto esotérica. Si éramos mágicos, pues simplemente están hablando de un estado de conciencia en el cual nos hacemos dueños de cómo, de qué forma queremos vivir. La magia podría ser definida en forma simple y burda como la capacidad de mover la conciencia a voluntad. Esta conciencia movida a voluntad es lo que genera la transformación tanto interior como exterior. Nosotros no vamos a poder provocar cambios a nivel exterior si primero no cambiamos a nivel interior un conjunto de pautas de pensamiento que son tóxicos o limitantes. ¿Te has puesto a pensar cuáles son tu conjunto de pensamientos tóxicos y limitantes? Yo quiero hablar un poco de este conjunto de pensamientos tóxicos, limitantes y destructivos. Pero también entender que estos pensamientos, que pueden ser tóxicos, limitantes o destructivos, son portales. Porque cada herida que nosotros tenemos es un portal de transformación. ¿Cuál es tu portal de transformación? ¿Dónde están tus grandes heridas? ¿Dónde están los dolores grandes del alma? Ahí está la transformación. Solo que el miedo nos hace negarlos, reprimirlos, esconderlos, correr para que no nos alcancen. La mayoría de nosotros tenemos ideas absurdas de quiénes somos y muchas reglas rígidas sobre cómo se debe vivir la vida. Estas ideas absurdas y muchas veces rígidas son planteadas a veces en algunos enfoques psicoanalíticos como el superyo. El superyo es un conjunto, ¿sí? O más bien una parte de nuestro aparato psíquico en el cual están los componentes morales y éticos que la cultura y nuestro entorno ha transferido hacia nosotros. Sin embargo, muchas veces este tipo de transferencias, ¿sí?, no han sido ni empoderantes, ni sanadoras, ni positivas, y aún así las guardamos. Bueno, ¿por qué? Porque son una herencia. Y creemos que al heredar algo tenemos que conservar ese algo. Mayoritariamente el superyo, ¿sí?, se empezó a configurar desde nuestra más tierna infancia a través de lo implícitamente dicho, es decir, lo que se hacía a través de la acción y a través de la no palabra, y lo que explícitamente a través de la palabra y las reacciones nos hacían sentir nuestros padres. ¿Cuántas cosas traemos cargando que son absurdas y que no nos sirven, que no nos permiten vivir una vida? Aquí vienen ideas referidas tanto a la sexualidad, a la felicidad, al dinero, a la abundancia, a las relaciones humanas. Por ejemplo, quizá venimos de una familia o de una cultura donde nos han dicho que las personas que tienen mucho dinero, ¿sí?, son malas, y que únicamente la gente con pobreza material es buena. En algunas tradiciones espirituales se habla de forma literal o simbólica de que la riqueza física o la riqueza del mundo es algo un tanto negativo y que tiene que ver con pocos valores espirituales. Quizá aprendimos desde muy pequeños o pequeñas a que ciertas conductas eróticas, sexuales, afectivas, no eran sanas, eran impúdicas o sucias, y las empezamos a almacenar en este saco, por así llamarle, ¿sí?, a este saco o este bagaje de creencias personales que pues no eran de nosotros, pero se hicieron de nosotros en el momento en que vivieron en nosotros. Para empezar a liberar los pensamientos negativos que nos impiden tener esta acción mágica en el mundo de transformación, tenemos que entender que desde que fuimos muy pequeños aprendimos a sentirnos de una u otra forma incómodos con lo que éramos.
Y esto generalmente era porque aprendimos de otros adultos, o más bien de los adultos que nos rodeaban, que algunas cosas en nosotros no estaban bien. Estas serían las primeras experiencias de desaprobación personal que tuvimos y que de una otra forma como niños y niñas no supimos procesar. También hay que entender que si estuvimos rodeados de personas que vivían depresivas, enojadas, desempoderadas, victimizadas, tristes, pues también aprendimos a que una forma de normalidad era vivir de esa manera. Es decir, nos heredaron mapas de pensamiento, comportamiento, acciones y vinculaciones que mayoritariamente son tóxicos. Estos adultos que nos rodeaban, que pudieron ser nuestros padres u otras personas, nuestros hermanos o hermanas, abuelos, abuelas, pues no tenían una mala intención, mayoritariamente, y enfatizo mayoritariamente. Habrá quien sí, pero la mayoría de las personas no quieren ser malas, simplemente son inconscientes. Y como vivían en esa inconsciencia, no tenían otra opción que heredar, ¿sí? O heredarnos esa misma inconsciencia. Entonces, nosotros aprendimos que la naturalidad o la forma de vivir, ¿sí?, era esa y no otra. ¿Cómo vamos a sentirnos merecedores de cosas bonitas, de cosas lindas, de cosas empoderantes, sí, de situaciones plácidas, de relaciones no tóxicas, si nuestra normalidad es la enfermedad? En una cultura enferma, en una cultura que está enferma, las personas sanas son los raros. Es muy usual que si tú estás escuchando esto, y muy probablemente ya tengas algún tiempo en la senda de la autocuración, o en la búsqueda del sí mismo, del yo interior, te des cuenta que la mayoría de las personas que no están en este tipo de sintonía te perciben o te pueden llegar a percibir como una persona extraña, rara o incluso inadecuada. Yo le llamo a esta forma, a esta situación de forma juguetona como el síndrome del patito feo, ¿sabes? En el cuento del patito feo, pues el patito feo siempre se sentía así, feo, ¿sí? Rechazado, atacado, vulnerado, continuamente incluso violentado. Y por más que mamá Pata trataba de hacerlo sentir bien, pues no era suficiente porque él se sentía tan diferente al entorno. Entonces el patito feo, ya te sabrás el cuento, tuvo que pasar por un montón de peripecias hasta descubrir que realmente pues él no era un pato, tenía otra naturaleza, tenía otro mundo, otra realidad, y cuando aceptó realmente lo que él era y quién era, pudo pasar, ¿sí?, de la inadaptación a la aceptación del sí mismo. Pero para llegar a veces a la aceptación del sí mismo, tenemos que sentirnos un poquito inadaptados, inadaptadas. ¿Y por qué tendría que pasar eso? Bueno, pues simplemente porque la adaptación en la mayoría de las culturas es la enfermedad. Estar adaptados es estar enfermos con los demás. Y cuando tú no eliges estar enfermo ni contigo ni con los demás, tienes que transitar lo que yo llamo un periodo de exilio. Un exilio tanto interior como exterior, en donde te sientes desconectado o ajeno a cualquier manada. Y hay esta hambre y esta búsqueda de encontrar sentidos más profundos a tu vida. En esta desadaptación, nosotros también nos encontramos. Únicamente aquellos que se han perdido tienen la oportunidad de encontrarse. Solamente aquellos que se rebelan pueden liberarse. La máxima rebeldía que puede existir es pensar por ti mismo, sentir por ti misma y vivir como tú realmente quieres vivir. Cuando nosotros crecemos y pasamos después de esto que estoy explicando de la infancia, pues crecemos y tenemos esta tendencia a recrear los ambientes mentales y emocionales de nuestro hogar. Sean estos positivos o negativos, o sean cual fuesen. ¿Por qué? ¿Por qué los recreamos? Bueno, porque es lo único que tenemos, es nuestro mapa de vida. Es lo que se nos ha heredado como forma de existir y creemos que es lo que hay.
A veces nos damos cuenta, gracias a nuestro propio proceso de evolución interior, que puede ser consciente o inconsciente, a través del amor o a través del dolor, que algo no está funcionando, que no nos sentimos cómodos con nuestra actual vida y que estamos repitiendo, sí, o tenemos tendencia a repetir y recrear ambientes emocionales y mentales que no nos gustaban y ahora nosotros estamos haciéndolo. ¿Cuántas veces no te has topado con este tipo de comentarios de, híjole, esto lo hacía tal o cual familiar y me molestaba, me hería, me lastimaba, y ahora yo lo estoy haciendo quizá conmigo misma, conmigo mismo, con mi pareja, con mis hijos o qué sé yo? Esta recreación de los ambientes tiene que ver más bien con los esquemas de pensamiento que quedan eclosionados, como si fuera algo que podríamos llamar rancio dentro de nosotros, que se va descomponiendo con nuestro propio proceso de vida, a veces, sí, evidentemente porque nosotros no nos ayudamos y empezamos, o más bien nunca empezamos a limpiar esta suciedad. Para empezar a limpiar esta suciedad tenemos que entenderlo primero. Dejamos de culpar a los otros y nos hacemos conscientes de que somos los únicos y las únicas que podemos transformar lo que no está funcionando en nuestra vida. Si mis pensamientos no funcionan, tengo que dejar de culpar a mi familia de origen, al sistema, a la religión, a la política internacional, ¿sí? A cualquier cosa, ¿sí? Externa a ti, porque en el momento que tú culpas, ¿sí? A cualquier otra persona o situación, estás cediendo tu poder. Es decir, si las cosas no funcionan por ti. Evidentemente, no funcionan por ti y por mí. Existen situaciones que te llevaron a ser de esta forma, pero no tienen el poder absoluto de mantenerte en esa forma. Hay una frase que creo que puede encerrar este motivo, y es entender que nuestra familia es nuestro origen. Nuestra familia es nuestro origen, pero no es nuestro destino. Entonces tú puedes elegir, y realmente aquí es cuando te das cuenta, el primer paso de liberación es dejar de culpar a los otros y estar en la posición de víctima, porque les estoy dando el poder para que sigan controlando mi vida. Es algo que podría decir, ay, pero qué simple es. Bueno, pues es que no es simple. ¿Y sabes por qué no es simple? Porque mayoritariamente preferimos seguir culpando al otro para no hacernos responsables de nuestra propia vida, de lo que nos está pasando. Pero eso a largo plazo duele más. Eso a largo plazo es más destructivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es disponernos a liberar y ser liberados. Liberar los esquemas de comportamiento que he repetido, los esquemas de pensamiento que he repetido, que no me sirven evidentemente, y que puedo, claro, si así lo deseo, ¿sí? Liberarlos. Dejo de culpar al otro y estoy dispuesto y estoy dispuesta a dejar de ser un niño herido o una niña herida, a dejar de ser una víctima ante el otro y transformarte en un co-creador o co-creadora de tu propia vida. ¿Qué pasa cuando esto no funciona? ¿Qué pasa cuando yo no estoy dispuesto todavía a liberarme de seguir culpando a los demás? Bueno, pues mi cuerpo, evidentemente, mis emociones, mis pensamientos, mis relaciones, mi vida toda, no va a funcionar muy bien. No tenemos que tener una vida perfecta para tener una vida plena, no te confundas. No estoy hablando de tener una vida idealizada, como nos la venden en las películas de Hollywood o nos venden en los libros, ¿sabes? La vida real no es miel sobre hojuelas. Una vida real y plena, claro que va a tener, sí, sus disonancias y sus sufrimientos. Pero no significa que estas disonancias y sufrimientos van a ser el común de mi vida, el común de tu vida. Van a ser parte, pero no van a controlar toda tu vida. Es decir,
otro paso después de esta liberación y aceptación de que somos responsables de lo que nos está pasando, es entender que no tenemos por qué tener ideas absurdas e irreales acerca de lo que es la felicidad. Porque mucha gente sufre por no tener la felicidad que le han vendido como concepto, pero que es totalmente ajena a la realidad. Una vida plena no tiene por qué ser perfecta. Y esto es algo que tenemos que entender. Una vida plena no tiene por qué ser perfecta. Y eso es algo perfectamente natural. La naturaleza está llena, pues así como en las estaciones y como en las lunaciones, de ciclicidades, y a veces nos toca estar arriba y a veces abajo, y a veces hay todo un proceso que parecía un invierno muy largo, pero se va a acabar. Pero hay gente que ya le pasó el invierno y todavía se sigue recordando y sufriendo porque tuvo un invierno muy largo. ¿Sí me explico? Es decir, tienes que decidir en algún momento liberarte de esto y entenderlo. ¿Qué pasa con mi cuerpo? ¿Qué pasa con mis relaciones? ¿Qué pasa con mis pensamientos? ¿Se parecen a lo que yo vivía de niño o de niña? ¿Son lo contrario porque traté de hacer una sobrecompensación de esto? Porque hay que entender que también a veces la repetición tiene que ver con sobrecompensación, es decir, no hacemos exactamente lo que hacían nuestros sistemas familiares, sino todo lo contrario, en un sentido desequilibrante. Y si estábamos muy reprimidos, nos hacemos extremadamente liberales, casi al borde de la autodestrucción. Y si tal vez éramos muy estables en nuestro sistema familiar, yo traté de vivir en una inestabilidad como rebeldía. Es decir, también a través de esta sobrecompensación de lo que no tuvimos, nos empezamos a autodestruir. Y aquí de esto no se trata. Se trata de entrar en un justo medio, que sería este justo medio sanador, restaurador, curativo, que tiene que ver con el entendimiento de lo que nos sucedió. Pero ese entendimiento necesita establecerse en el pasado como una guía, pero no como una forma de vida. Entonces aquí tienes que repetirte continuamente que el pasado no tiene poder sobre ti. Y es que realmente el pasado ya pasó. No tiene poder sobre ti. Aguas. Al menos que tú así lo decidas. ¿Quieres seguir enojado o enojada por esa pelea que pasó hace 3 años? Si ya sufriste algún abuso o alguna violencia en tu vida, ¿quieres seguir recordándola durante todos los días de tu vida? ¿Quieres seguir guardando el resentimiento y dejar que se haga más rancio dentro de ti? ¿Por qué elegiríamos, si ya fuimos lastimados todos y todas en algún sentido, seguir lastimándonos con el mismo pensamiento? Bueno, porque le estamos dando todavía poder al pasado para dominarnos, someternos y destruirnos. Tu pasado ha de ser algo en el cual aprendiste, no algo en donde vivir. No es necesario vivir en el pasado. ¿Cómo podemos liberar el pasado? Bueno, esto es un tema muy complejo y creo que yo en este espacio no podré tocarlo todo. Pero creo que una forma importante de liberar el pasado es invitándome conscientemente a vivir mi presente. Las personas que son muy depresivas tienden a vivir mucho en el pasado. La depresión como esquema patológico tiene una gran carga de remembranza, es decir, esta tristeza profunda, ¿sí?, que muchas veces es evidente y muchas veces no. Tiene que ver con estar atado al pasado. Y la gente que vive mucho en ese supuesto futuro que puede existir, está continuamente viviendo en ansiedad. La ansiedad es un exceso, ¿sí?, de futuro, y la depresión es un exceso de pasado. Entonces una curación o una forma de empezar a entender esta curación es ayudarme a habitar el presente,
¿cómo le voy a hacer para evitar mi presente? Pues es que tengo que ser responsable, pero no quiero ser responsable. Es más fácil estar victimizándome, ¿sí? A través del dolor y seguir anclado al pasado y seguir culpando, por lo tanto, por lo que me pasó, pues que yo no puedo estar bien. Es cierto que no sabemos a dónde vamos. La mayoría de las personas no sabemos a dónde vamos cuando estamos en esta situación de dolor de la que estoy hablando. No hay un logos o un sentido profundo de la vida. Pero cuando empezamos a curarnos, aunque ya no sepamos muy bien a dónde queremos ir, sí sabemos a dónde no queremos volver a ir. Es decir, ya sabemos qué no queremos. Entonces, esto es algo muy importante. Tienes que tú saber que ya no quieres. Entonces, si tú ya no quieres habitar desde la víctima, el niño herido, la niña herida, el dolor, el pasado, el resentimiento, el anclaje al sistema familiar tóxico, o cultural o religioso, o cualesquiera que haya sido, pues tienes que saber que a ese lugar no quieres ir. Entonces, aquí está el presente. El presente es algo, el presente es, más bien, no es algo, el presente es. Entonces, habitar desde el presente es un acto de conciencia en el cual nos vamos a ayudar, tanto para salir de los estados ansiosos y depresivos, reconectándonos con el presente creativo y placentero. ¿Qué puedo hacer yo en mi continuo presente para ser un ser creativo y placentero? Creatividad, creación, tiene que ver con nuestro origen divino, y no hablo necesariamente de alguna religiosidad, sino de nuestra capacidad de ser co-creadores de la existencia. Entonces, la creatividad, como herramienta empoderante del presente, pide de ti que busques formas de habitar tu presente de forma creativa. Cosas que tal vez te parecerían un tanto difíciles, o quizá un poco censuradas precisamente por los mismos mecanismos, sí, de pensamiento que tenemos acerca de la creatividad. No todo en el mundo es trabajo o escuela o responsabilidades. Eso es un mal pensamiento. ¿Sabías que la mayoría de las personas tienen este tipo de pensamiento de que tenemos que ser muy responsables y siempre estar trabajando o estudiando o haciendo labores de la casa? Pero no es así. El ser real, aparte de disfrutar, evidentemente, esas dimensiones, necesita el alimento de la creación profunda. Y todos y todas tenemos creación profunda dentro de nosotros. Entonces, tienes que buscar formas en donde tu presente se transforme en un acto de cotidianidad creativa. ¿Sabes? Puede ser empezar a pintar, puede ser a través de una lectura que edifique, ¿sí?, tu interior, puede ser a través de bordar, puede ser a través del ejercicio físico consciente, del yoga, de otras técnicas curativas, de otras herramientas creativas, de la música, de la danza. ¿Hace cuánto no danzas como realmente quieres danzar? ¿Hace cuánto no dibujas si realmente tú de pequeñito o pequeñita tal vez dibujabas? ¿En qué momento empezaste a dejar esos sueños porque no son prácticos para el mundo adulto? En ese momento te empezaste a desconectar de mucha alegría y a perder de cosas buenas. Yo creo que a veces la vida se da muy rápido y no tendríamos por qué dejar de hacer cosas que disfrutamos. Crear nos hace divinos, nos recrea, ¿sí? Y nos recreamos. Busca tu fuente de creatividad. Busca en donde te sientas bien. El otro, el placer consciente, no hablo de un hedonismo vacío o de un hedonismo basado en la evasión que mucha gente utiliza a través de drogas, a través de compras, sobrecompensaciones, sustituciones del líbido, ¿sí? No hablo de eso. Hablo de realmente lo que te da placer y no te destruye. Un placer sano tiene que ver con un placer no destructivo.
¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta sentir? ¿Qué te gusta escuchar? ¿Con quién te gusta estar? ¿Es placentero estar con tu pareja? ¿Es placentero estar en el colegio que estás? ¿Es placentero estar en el trabajo que estás? Si la respuesta es sí, bravo, qué bueno. Vamos por buen camino. Si la respuesta es no, muévete. Porque tendrías que dejar que más tiempo de tu vida siga transcurriendo y no hagas lo que realmente está conectado al placer, a lo que llamaríamos el instinto profundo, el id de tu ser. ¿Tiene corazón este camino? Si el camino es bueno, sí. Si no, de nada sirve. Uno tiene que hacerse este viaje vital conscientemente a través de nuestros pensamientos, emociones y acciones, sin tener que sentirnos atados a las emociones, pensamientos de nuestra familia o del entorno. Pero para esto tienes que ser un poco valiente o un mucho valiente. Entendiendo este punto, hasta aquí podrías reflexionar cómo andas con tu creatividad, cómo andas, ¿sí?, con tu placer. Entonces, en función de cómo creas y de cómo sientes el placer o el eros de la vida, ¿sí?, vas a tener tus pensamientos. Y entonces tus pensamientos van a generar emociones que van a afectar a tu cuerpo y que van a afectar la forma en la que te relacionas con las demás personas. Una llave simple, práctica y sencilla. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir ahí? ¿O tenemos ya ganas de movernos? ¿Es más fácil seguir culpando y responsabilizando a los otros? ¿O ya es tiempo de hacernos responsables y dejar de entender que si seguimos siendo niños heridos desde adentro, seremos adultos infelices? Detrás de todos los adultos infelices que conozco, siempre hay un niño o una niña herida, pero también atrás de esa infelicidad hay un umbral, hay una puerta hacia la transformación. Este juez interior, y digo, así le vamos a llamar, para no meternos en mucha complicación, es lo que tiene mayoritariamente censurado y lastimado a nuestro niño interior y lo que provoca infelicidad. Porque no es tan duro lo que el otro pueda decir de mí mismo o de ti o de cualquier otra persona, sino que lo más duro es lo que nosotros nos decimos acerca de nosotros mismos. Evidentemente, esto que nos decimos de nosotros mismos tiene que ver con muchas cosas que nos pasaron, pero en algún momento esas cosas se quedaron en el pasado y por lo tanto te puedes liberar de ellas. Esta estructura psicológica que me gusta llamar juez interior, que evidentemente está muy configurado a través del superyo, esta estructura muy freudiana, es una estructura psíquica destructiva mayoritariamente. Si bien tiene funcionamientos cuando está sano, ¿sí?, de regulación psíquica, mayoritariamente es destructiva y tiene que ver con un dedo que continuamente te está señalando para juzgar lo estúpido, lo incompetente, lo idiota, y cosas más feas que tú o que yo soy. Autocrítica o este autojuicio tiene que ver más bien con, no necesariamente con una carencia de amor, sino más bien con un autoconcepto empobrecido de nosotros. Porque no es lo mismo la autoestima que el autoconcepto. Y el juez interior se alimenta más bien de los autoconceptos heridos o destruidos, desconfigurados. El autoconcepto se formó a través de lo que los demás decían que yo soy y después a través de esas palabras ecos se transformó en sistemas de pensamiento que me dicen yo qué soy ante el mundo y ante mí mismo.
Y pues a todos nos gusta pensar que somos más, o nos gustaría pensar que todos somos personas agradables, creativas, productivas y con talentos únicos. Pero fíjate nada más que la mayoría de las personas, en el fondo, hemos llegado a pensar que todo lo contrario. Que no somos ni interesantes, ni creativas, ni buenas personas, y nos vemos muy menoscabados. Este juez interior tiene una voz y un discurso, tiene un flujo de pensamiento que genera el desdoble emocional y posteriormente nuestra relación con nuestro cuerpo y nuestro entorno. ¿Cómo le hacemos para entender a nuestro juez interior? Bueno, pues te tienes que quedar en silencio interior. Cuando haces un poquito de silencio interior te vas a dar cuenta de algo. El juez interior tiene una voz específica o varias voces. Y tiene formas de hablar específicas y en diferentes circunstancias las cambia o las matiza. A veces la voz del juez interior es un profesor o una profesora que tuvimos que fue muy castrante. A veces es la voz de nuestros ancestros o ancestras como nosotros los entendimos, ¿sí? Que nos está juzgando por ser inapropiados. A veces es una figura religiosa que nos dice que somos pecadores y que nos va a ir mal. A veces quizá son voces que se han entremezclado con un montón de personajes y situaciones que nos han juzgado. Pero si tú haces un poco de trabajo consciente y te pones silencioso a nivel interior, vas a detectar quién es o cuál es el rostro de tu juez. A nivel un tanto arqueomitológico o a través del simbolismo de la psicología profunda, pues este juez va a tener muchas características hibridadas, es decir, combinadas entre lo que tú eres y como si fueran combinaciones con personas que en circunstancias fueron destructivas contigo. Algo así como un monstruo que se formó con todos los contenidos traumáticos que empobrecieron tu autoconcepto. Escúchalo. Él también tiene un mensaje que decirte. Él no te va a decir cosas lindas mayoritariamente, pero a través de esta función psíquica destructiva, tú puedes detectar a tu juez interior y ver qué palabras tóxicas usas para referirte a ti, esa voz de quién o de quiénes son. Si tuvieras que visualizarlo como algo o alguien, ¿quién sería? ¿En qué circunstancias sale más a flote y en qué circunstancias se queda más callado? Estas preguntas son preguntas de análisis, son preguntas para analizarnos a nosotros mismos. Entonces, analizándolas y sobre todo contestándolas, vamos a poder tener enfrente al juez interior y decirle alto, y decirle yo soy el dueño de mi vida. Yo soy la dueña de mi vida. Alto. No es decirle no, ¿sí? Porque la mente no funciona así. El no es una abstracción, ¿sí? La mente no entiende el no. Si uno dice no quiero estar enfermo, ¿tú qué crees que estás diciendo? O no quiero juzgarme, ¿tú qué crees que estás diciendo? En realidad estás diciendo quiero estar enfermo y quiero juzgarme. Lo que resiste se persiste, ¿sí? Hay una persistencia en la resistencia. Entonces, tú tienes, o te conviene, manejarte en afirmaciones de protección, sí, y de confrontación con el juez interior. Si el juez interior te dice, otra vez volviste a hacer esto, claro, pues si eres muy estúpido o muy estúpida, era evidente que esto iba a pasar. Tú en lugar de decirle no soy estúpida o no soy estúpido, le tienes que contestar de forma consciente hacia tus adentros y a veces incluso hasta hablado o escrito como tú lo sientas o te vibre. Yo soy una persona creativa, tengo derecho a equivocarme y puedo solucionarlo. ¿Sabes? Es como una forma de rebeldía consciente pero sin enojo. No es enojo tóxico. Es diferente el enojo al coraje. Coraje tienes que tener una voluntad firme para afirmarte ante ese juez interior. Y cada vez se hace más pequeñito, y más pequeñito, y más pequeñito,
hasta que ya puedes detectarlo cuando va a hablar e incluso callarlo antes de tiempo. Y tú limpiar ese flujo mental que por lo tanto desdoblará en buenas emociones y posteriormente en buenas condiciones físicas corporales y en relaciones humanas. Y con todo el mundo, claro está. Es un tema que estoy tocando de una forma evidentemente muy simplista y muy escueta, porque es un tema profundo y hondo. Pero quisiera compartirte esas palabras e ir cerrando este espacio, reafirmándote que tienes el derecho a ser feliz, que puedes sobre todo ser feliz, que eso es la opción. Yo te quiero compartir 2 decretos que me parecen bellos para empezar, ¿sí? En nuestro proceso de curación interior, pero también que si ya estamos en nuestro proceso, pues nos pueden ayudar. Uno de ellos es: me amo y me acepto incondicionalmente. ¿Te puedes decir eso? Me amo y me acepto incondicionalmente. Así como tal vez tú nunca has sentido hacia otra persona u otra persona hacia ti, porque esa es la creencia que también podemos traer. ¿Cuántas veces estamos buscando la aceptación y el amor en otras personas y nosotros no lo hacemos con nosotros mismos? Recuerda, como te dije desde el principio, todo es un feedback. Si tú no lo puedes dar, no lo puedes recibir. Es así de simple. Me amo y me acepto incondicionalmente. El siguiente es: confío en que el proceso de la vida siempre cuida de mí. Confío en que el proceso de la vida siempre cuida de mí. Algunas personas lo tendrían asociado con la fe, con la divinidad, con la evolución, con la naturaleza, con la sincronicidad, como lo quieras llamar. Eso no es tan importante. Hay muchos nombres, y a veces los nombres salen aquí sobrando. Lo importante es la esencia. Confía. Aprende a confiar. Es normal que nos equivoquemos, es normal que algo no salga como estábamos planteándolo. Pero hay un proceso de la vida que cuida de todo lo que existe y tú no eres la excepción. Confía en que el proceso de la vida siempre cuida de ti.